A la encrucijada de la coyuntura se añade la confusión de la humareda, de la quema de bosques, pero también la quema de las palabras, la quema de la retórica y obviamente la trivialización de los conceptos. La diatriba política ha llegado lejos, ya no dice nada, solo se mueve en esquematismos muy simplones, donde el enemigo es el endemoniado y el amigo es el ángel. Entonces estamos ante la imposibilidad de toda discusión, obviamente mucho más de toda reflexión. Estamos en una guerra de palabras que reproduce la guerra política, que reproduce lo que en Bolivia se llama la champaguerra. En verdad, en una crisis múltiple de la coyuntura que se da en los espesores de la coyuntura y por lo tanto que se da de una manera histórica como decadencia, crisis múltiple que es reducida por los oponentes electorales a una coyuntura electoral sin horizontes, sin perspectivas, aunque algunos comentaristas que se inclinan por un cambio, entre comillas, un cambio de qué y a qué, de dónde a dónde, solamente se trata, aunque no quieran decirlo, aunque no sean conscientes, de un regreso hace 40 años, a otras décadas funestas para el país. Entonces tenemos que hablar en el contexto de 40 años, de 4 décadas, 2 décadas neoliberales y 2 décadas neopopulistas, ambas íntimamente ligadas al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, ambas entonces ligadas al saqueo de Bolivia, aunque se lo haga con 2 versiones distintas, una que pretende tecnicismo y otra que es retórica y demagógica. Teniendo en cuenta este antecedente de las 2 versiones del saqueo de Bolivia, lo que ocurre ahora, revisando los programas electorales, sobre todo de aquellos que son descendientes del neoliberalismo de hace 40 años, que ahora aparecen como repetición y comedia de aquellos neoliberales, puesto que incluso sus propuestas se mueven en una ausencia de propuestas. Sus programas electorales son más pobres y tienen objetivos más miserables. Empero en lo que se parecen, que todos se chocan contra la Constitución Política del Estado, promulgada el 2009, pero sobre todo elaborada a lo largo de 1 año y 4 meses dramáticos. Sin embargo, resultado, en todo caso, a pesar de sus contradicciones, de la movilización prolongada del 2000 al 2005, en consecuencia, un logro de las movilizaciones sociales que se enfrentaron al neoliberalismo, se enfrentaron a la colonialidad, se enfrentaron al capitalismo y a esa modernidad imitativa criolla. Desde la perspectiva del discurso constitucional y de la concepción constitucional y de la historia del constitucionalismo latinoamericano, podemos decir que es una constitución avanzada. Desde
varias perspectivas, desde la perspectiva política, desde la perspectiva cultural, inclusive desde la perspectiva de la formación social, puesto que lo que hace la Constitución es plasmar objetivos devenidos de esperanzas y demandas sociales. Por otra parte, plantea un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, tres ejes fundamentales de la transformación estatal, de la transformación estructural e institucional. Una cosa es que esta Constitución no se haya cumplido, no se haya aplicado por los que deberían precisamente garantizar el cumplimiento y garantizar la realización de la Constitución. Los que gobernaron durante las 2 últimas décadas se han encargado precisamente a incumplir con la Constitución, a desmantelarla, a violarla y por lo tanto comportarse como gobiernos inconstitucionales, a pesar de que retórica y demagógicamente hablaban y se legitimaban a nombre de la Constitución. Esto tiene que quedar claro, puesto que los neoliberales o los descendientes o los retazos de neoliberales que quedan, que se presentan en las elecciones, hablan contra la Constitución como si ésta se hubiera aplicado cuando no se ha aplicado. Lo que pasa es que se parecen en esto a los neopopulistas, que tampoco han leído a cabalidad la Constitución, no la han comprendido y por lo tanto no la entienden ni la conocen. Entonces tienen ideas esquemáticas y fantasmagóricas de la Constitución que reproducen sus propios fantasmas, sus propios miedos y sus propios prejuicios. Lo que quieren hacer estos retazos de neoliberales es retroceder a la Constitución anterior y por lo tanto encaminarse a una regresión constitucional, donde se pierden los derechos conquistados, los derechos colectivos, los derechos de los seres de la naturaleza, los derechos que tienen que ver con la ratificación y expansión de los derechos sociales y del trabajo. Entonces, se trata de una regresión espantosa que aprovechan las propuestas neoliberales en el contexto de la constatación del propio asesinato del proceso de cambio por los que deberían haber llevado adelante este proceso de cambio. Entonces, precisamente, tenemos un ambiente de teatro político y de comedia política grotesca, donde unos y otros se enfrentan alrededor de una Constitución que no fue cumplida, y unos y otros acusan a la Constitución como si fuese la causante de el drama que vive el país después de haber sido destrozado, desmantelado, quemado en sus bosques primarios, saqueado en sus materias primas y, sobre todo, cometido democracidio y ecocidios. En consecuencia, los retazos de neoliberales, en su propia diatriba desconsolada, atacan a la Constitución. No atacan a los políticos que gobernaron estas 2 décadas, porque en realidad son su complemento, son su simétrico opuesto en el círculo vicioso del poder. Atacan algo que no han cumplido los neopopulistas, atacan aquello que implica, por lo menos constitucionalmente, un cambio. Entonces asistimos a una regresión
aplaudida por sectores y estratos desilusionados, descontentos, desencantados por un proceso de cambio que nunca se dio, por sectores y estratos de clases medias que, heridos por todo lo que ha ocurrido, atacan a los que gobernaron como si fueran socialistas, sin tener la menor idea de lo que implica el socialismo. Entonces, repitiendo, imitando a un bizarro de un país del sur, de Sudamérica, repiten de manera mecánica vociferantes frases que no vienen al caso, que además trivializan los conceptos, esta vez desde la perspectiva neoliberal y conservadora. Hablan de libertad como si la libertad se redujera a una fantasmagórica mano invisible, a una sociedad de mercado autorregulado que no existe en ninguna parte del mundo y que fue un invento, según Polanyi, del siglo XIX. Estos que se creen hablar de novísimas ideas, en realidad tienen ideas anacrónicas, más atrás, más viejas que el propio marxismo, olvidando que el liberalismo es anterior y que de alguna manera el liberalismo, que fue anticonservador, que de alguna manera corresponde a la Ilustración y al Iluminismo, y que corresponde a la crítica del siglo XVIII y XIX, que corresponde, si nosotros hacemos comparaciones figurativas, a los comunistas del siglo XVIII y XIX, que eran liberales, inclusive que se enfrentaron a la Iglesia y a prejuicios religiosos. En cambio, los que hablan ahora a nombre del liberalismo son precisamente, de manera paradójica, los conservadores del siglo XVIII y del siglo XIX. Son sus herederos. Entonces, se dan paradojas en la historia política y sobre todo en el discurso político, paradojas que muestran profundas contradicciones, paradojas que muestran precisamente que estamos perdidos en el laberinto, no solamente de los discursos, sino de la política oficial, de la política estatalista, de la política liberal y de la política de adulteración del liberalismo, que es el neopopulismo. Entonces, estamos ante el fracaso de las utopías políticas. La utopía liberal fracasó y la utopía socialista también fracasó. El neopopulismo, o el populismo anterior al neopopulismo, fracasó, pero fracasaron no porque eran utopías, sino porque eran estrategias concretas de salir de la dependencia, estrategias concretas que tenían que ver con un contexto determinado en el mundo del siglo XIX y del siglo XX, que tienen que ver con las convulsiones anticoloniales, las convulsiones en contra de la colonialidad heredada. Entonces estamos ante una discusión falsa, sustituida la discusión por dos diatribas, una señalada de derecha y la otra autoproclamada de izquierda, aunque no se sepa por qué se autonombran de izquierda. La diatriba no es la retórica, es una reducción de la retórica. Y obviamente la diatriba
no es conceptual, de ninguna manera. La diatriba forma parte de la violencia verbal, de la violencia de un lenguaje disminuido a un acto bélico, vocalizado o escrito, donde se pierde todo sentido. En estas circunstancias es conveniente, como se dice comúnmente, poner los puntos sobre las íes. El primer punto es que obviamente no se trata de socialismo, ni siquiera del socialismo real, aquel criticado por nosotros como la otra versión del capitalismo, la versión del capitalismo de Estado, que forma parte del mismo núcleo del sistema mundo capitalista. No se trata de ese socialismo, se trata de otra cosa, se trata de una deformación del mismo Estado liberal por la profusión demagógica, la utilización manipulada de las demandas sociales y de las demandas culturales en la perspectiva de apoderarse del gobierno y del Estado, en la perspectiva de tomar el poder y aposentarse en él, conservarlo de cualquier modo. Bajo ese código supuestamente maquiavélico de que el fin justifica los medios, pero se trata de un fin miserable, el poder. Se trata de un fin que solo busca reproducir el poder. Se trata de una obsesión de la casta política en el círculo vicioso del poder. En relación a este comportamiento, tanto, para decirlo ilustrativamente, aquellos que son señalados de derecha y aquellos que se autoproclaman de izquierda comparten, es decir, comparten este deseo del poder, este deseo del deseo incumplible. Entonces no se trata de socialismo, se trata del mismo Estado liberal deformado, adulterado por la retórica neopopulista. En segundo lugar, no se trata de la Constitución porque no se la ha aplicado ni se ha realizado la Constitución. En tercer lugar, no se trata del achicamiento del Estado porque esto nunca fue cierto en la aplicación y realización del neoliberalismo. El Estado chico no es otra cosa que el Estado total, como dice Gilles Deleuze. Es el Estado totalitario que se usa para el cumplimiento de el modelo neoliberal, que no es otra cosa que el ajuste estructural, que no es otra cosa que la suspensión de los derechos, de los ahorros de los trabajadores, la suspensión de los derechos sociales, de los derechos colectivos, de los derechos del trabajo, que no es otra cosa que la suspensión de los derechos humanos, en aras del cumplimiento del equilibrio económico, que no es otra cosa que una metafísica inscrita en el pizarrón de profesores lunáticos. Un cuarto punto importante tiene que ver con la crisis y la solución de la crisis, lo que proponen los retazos neoliberales que ahora pugnan en las elecciones no es otra cosa que la continuidad de la crisis por otros medios. Al respecto, no hay que olvidar que las políticas económicas del neopopulismo no fueron otra cosa que la continuidad de las políticas económicas neoliberales. Es decir, que 2 décadas después se hizo la continuidad de las políticas que se promulgaron 2 décadas antes de estas 2 décadas neopopulistas.
precisamente en las 2 décadas neoliberales. Los hidrocarburos nunca fueron nacionalizados. Lo que ocurrió es la migración de contratos a través de la aprobación de los contratos de operaciones en el Congreso de mayoría del partido oficial, el MAS. Es decir, el MAS ratifica los contratos de operaciones que promovió la gestión de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La diferencia está en las proporciones, en los porcentajes de participación del Estado respecto a la participación de las empresas transnacionales. Es la única diferencia. Lo demás es la continuidad de lo mismo, del saqueo de Bolivia, de la entrega de los recursos hidrocarburíferos a las empresas transnacionales que nunca se han ido y que se convirtieron en operadoras, en corporaciones, donde YPFB no era más que la oficina administrativa de los intereses de las transnacionales. La situación es peor en lo que respecta al régimen minero. El régimen minero neoliberal se mantuvo tal cual. Las regalías, los tributos y los impuestos no pasan del 9%. Lo que hizo el gobierno de Evo Morales Ayma es ampliar un fenómeno social y económico que impulsó el mismo Gonzalo Sánchez de Lozada con la relocalización minera, que consiste en la formación de falsas cooperativas mineras, la entrega de tierras fiscales a las cooperativas mineras para que los relocalizados o parte de los relocalizados de sus entornos terminen explotando de una manera salvaje, en términos del capitalismo salvaje, las vetas mineras que quedaban. La diferencia entre neoliberalismo y neopopulismo es meramente retórica, es discursiva, no tiene nada que ver con la realidad efectiva de sus posiciones. Se tratan de posiciones políticas equidistantes discursivamente, pero que practican lo mismo, realizan lo mismo, el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. En la diatriba neoliberal, de estos retazos neoliberales que participan en las elecciones, se habla de modelo social comunitario. Ese modelo nunca existió. Es el mismísimo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente que los neoliberales impulsaron hace 40 años. Lo terrible de todo esto es que el pueblo, con todas sus composiciones, con todas sus multitudes que comprende, está desorientado. Se encuentra entre la espada y la pared y se encuentra en una encrucijada que no sabe cómo cruzarla. De ambos lados de la contienda electoral vienen cantos de sirena, promesas que obviamente no se van a cumplir, que son carnadas para atrapar votos. A eso se ha reducido la democracia. Una democracia farandulera, una democracia de feria, cuando los candidatos buscan desesperadamente a los votantes y quieren convencerlos con cualquier medio, con cualquier argumento, con cualquier retórica, sobre todo puestas en campañas
publicitarias y propagandistas, usando los medios de comunicación, incluso usando encuestas que no son encuestas, muestreos que no son muestreos, estadísticas que no son estadísticas, pues solamente son publicística, es decir, el uso aritmético para la propaganda política. Un quinto punto tiene que ver con el poder, no solamente con el círculo vicioso del poder que comparten rotativamente neoliberales y neopopulistas, señalados de derecha y autoproclamados de izquierda, sino con una triangulación del poder en sus distintas tonalidades y espacios. El lado oscuro del poder, el lado opaco del poder y el lado institucional del poder que es visible. Hace un tiempo hemos hablado de una parte del lado oscuro del poder, aquel que tiene que ver con las mafias y los carteles, con la economía política de la cocaína. Entonces hemos dicho que en el sustrato de esta aparente guerra política, en realidad hay una guerra de carteles, de la que comparten tanto neopopulistas como neoliberales. Nadie es santo en esta complicidad. Se trata de la guerra por el control territorial y el control de los mercados y las rutas de los tráficos ilícitos, tanto del narcotráfico como de los estupefacientes, que además están vinculados al tráfico de armas y al tráfico de cuerpos y al tráfico de órganos, donde están inmiscuidos no solamente ambos bandos, obviamente no la totalidad de los bandos, sino esos lugares, esos dispositivos que participan, sino también parte de las instituciones que deberían cuidar a la sociedad. Están comprometidos en el tráfico, en los tráficos, en el tráfico de órganos, en el tráfico de cuerpos. Por eso sigue funcionando todo, a pesar de las aparentes pesquisas que hacen. Es mucho más evidente en lo que corresponde a la economía política de la cocaína, pues de las 500 toneladas anuales que produce Bolivia, no se llegan a interferir ni siquiera al 10% con los operativos y quemas, donde nunca aparecen los peces gordos, donde siempre se encuentran los laboratorios vacíos porque alguien les avisó con anticipación. Pero no se trata solamente de esta parte oscura del poder, de este lado oscuro del poder, sino también hay otras partes del lado oscuro del poder que tienen que ver con mafias que controlan las influencias, los circuitos de la corrupción institucional y de la corrupción galopante. Ahí están los mecanismos y los engranajes que las propias empresas transnacionales hacen funcionar y practican, puesto que en su presupuesto está presupuestado el pago de altos funcionarios del Estado, del gobierno, de los órganos de poder y sobre todo de las instituciones públicas. En relación al lado oscuro del poder está el lado opaco del poder, que funciona, mostrando una parte de lo que hace y ocultando otra parte de lo que hace. Ahí están los mecanismos de adjudicación, de contratos y de convenios con empresas transnacionales y otras empresas privadas que proliferan en tareas menores, secundarias, en esto
de el cumplimiento o la realización de los proyectos concesionados. Y está el lado visible, institucional del poder, que es una máscara. Es la máscara institucional, es la máscara de la democracia formal, es la máscara donde todo se muestra, inclusive públicamente, y donde aparece en los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación tienen la tarea de mostrar la máscara, de enmascarar el funcionamiento efectivo del poder que está en el lado oscuro del poder y está en el lado opaco del poder. Entonces, el poder visible funciona como máscara. Si hay que hacer la crítica al poder, si hay que hacer la crítica al lado oscuro del poder, allí donde funcionan las mafias y los carteles, hay que hacer la crítica a todo el mapa, a todo este triángulo de los espacios del poder, donde no aparece la luz, donde aparece de manera opaca y donde se hace visible institucionalmente. De lo contrario, no se es consecuente, pues, porque han aparecido críticos que mencionan el compromiso del gobierno, de las gestiones de gobierno de estas 2 décadas con los carteles. Esto se sabía, pero forma parte de una larga historia desde la decadencia de la Revolución Nacional de 1952. Entonces es una larga historia que atraviesa a los militares y a los gobiernos neoliberales. No se trata de ninguna manera de ocultar la expansión intensiva de la intervención de los carteles en el acontecer económico y político de Bolivia en las últimas décadas, sino se trata de comprender históricamente este fenómeno perverso. Se trata de comprender las estructuras, los diagramas de poder, las cartografías políticas que funcionan en la perspectiva de la realización de la apropiación del excedente por parte de estos dispositivos al lado oscuro del poder y del lado opaco del poder. Entonces, si se va a hacer la crítica por la incidencia de los carteles en las 2 décadas recientes, hay que hacerlo retomando la historia de este fenómeno perverso. Y también hay que hacer tomando en cuenta todo el mapa, todo el funcionamiento de los dispositivos y las disposiciones del diagrama de poder de la economía política de la cocaína. De lo contrario, solamente se hace una alusión sesgada, interesada en una campaña electoral sin horizontes ni perspectivas, participando entonces en el engaño del pueblo, engatusándolo, sin decirle la verdad, para decirlo de esa manera ilustrativa, sin decirle que se encuentra en una encrucijada y que requiere, para salir adelante, de un esfuerzo supremo, de un esfuerzo gigantesco, que remueva sus propios cimientos, su propio esqueleto, su propia conformación, que permita la autocrítica histórica, la autocrítica política, la autocrítica económica y la autocrítica cultural, que logre salir como pocas veces ha salido en términos de emergencia social, de emergencia popular y de movilización desde lo más profundo, desde las entrañas mismas a la sociedad. Por último, antes de concluir, tenemos que decir
respecto a los cantos de sirena de esos apologistas de los últimos tiempos, de la mano invisible del mercado, de aquellos que hablan del funcionamiento de la sociedad sin Estado, aunque usan el Estado total para el cumplimiento del ajuste estructural. Aquellos que hacen apología de la sociedad del mercado autorregulado, que en primer lugar, este mercado autorregulado es una transformación reciente entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que solo ha sido posible porque se ha convertido en mercancía aquello que no es mercancía: la tierra, el trabajo y el dinero. La mercantilización generalizada ha producido un fenómeno que tiene que ver con la deshumanización. Además, con el ahondamiento de la crisis orgánica y estructural del capitalismo, en su etapa de la dominancia del capital financiero y especulativo. Por otra parte, es indispensable distinguir lo que se entiende por mercado en uno y otro contexto histórico. Este mercado autorregulado, que es una utopía de una autorregulación económica que no se da en ninguna parte del mundo, se distingue del mercado anterior, que corresponde a las políticas mercantilistas, y se distingue de los mercados anteriores, que son plurales, porque hay que distinguir aquí el mercado local, el mercado nacional, el mercado de las ciudades y el mercado internacional. Son distintos. El mercado internacional cae bajo el control de dispositivos estatales, y el mercado nacional y el mercado de las ciudades es regulado por los estados. Incluso tiene el mercado local dispositivos que tienen que ver con tradiciones que también son asumidas por el Estado. Entonces, no hay pues esa distinción radical entre mercado y Estado. Este es un cuento de hadas. Por otra parte, recogiendo las investigaciones de Fernand Braudel, si hablamos de mercado en su proliferación, en su pluralidad, en su anticipación, cuando se genera el capitalismo y sobre todo cuando se consolida en sus fases industriales y después en sus fases financieras, el capitalismo como un monopolio, porque lo que el capitalismo produce es monopolio, está contra el mercado. En consecuencia, la retórica, que en realidad es una diatriba neoliberal, no se sostiene en base a ese argumento insostenible y vacuo, fantasmagórico, de la mano invisible, que no es otra cosa que el azar. Por lo tanto, hay que distinguir el discurso neoliberal, sobre todo el discurso en la etapa reciente de los retazos del neoliberalismo, porque el neoliberalismo ya se aplicó antes y fracasó. Entonces, en estas últimas versiones se vuelve a tratar de despertar el fantasma de la mano invisible, cuando no hay ninguna mano. Lo que hay verdaderamente es la crisis orgánica y estructural del capitalismo, que deriva de la crisis de sobreproducción, administrada por diferimiento, por crisis financieras. Sin embargo, se ha llegado a un punto
de que ni las crisis financieras, que son el diferimiento de la crisis orgánica y estructural, de la crisis de sobreproducción, no pueden continuar. Es decir, han llegado al límite. Ya no es posible sostener el diferimiento y la dilatación de la explosión de la crisis. En este contexto, la hegemonía del capitalismo vigente, que tiene que ver con la hiperpotencia de los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados vinculados a la OTAN, apuestan por la guerra. Una guerra contra la hiperpotencia de la República Popular de China, que anuncia un nuevo ciclo largo del capitalismo bajo la hegemonía china, teniendo en cuenta el rebasamiento y la superación y la revolución de las fuerzas productivas que han superado las relaciones de producción que servían como camisa de fuerzas. En consecuencia, estamos ante una crisis mundial del sistema mundo capitalista. Estamos ante la singularización de esa crisis en términos de los alcances nacionales y también la repetición de esa crisis en términos locales. Entonces, frente a esta crisis, las crisis locales aparecen como versiones singulares de la crisis estructural del capitalismo. En estas condiciones no se puede esperar ninguna solución a la crisis en la perspectiva de mantenerse dentro de un ciclo decadente del capitalismo. Por lo tanto, son promesas no solo incumplibles por parte de los retazos neoliberales que van a salir de la crisis y más en 100 días, si no se trata de una diatriba desgastada que solo se mueve por la inercia y solo se escuchaba por la desesperación del pueblo que se ha desencantado, se ha desilusionado y ha visto en carne propia, no solamente con los ojos, el asesinato del proceso de cambio y la putrefacción de gestiones neopopulistas. Lo que tiene que entender el pueblo es que no se resuelve, no se sale del círculo vicioso del poder, no se sale de la putrefacción buscando al simétrico, que forma parte del círculo vicioso del poder y que forma parte de la putrefacción. No está la solución en el neoliberalismo, sino la solución está en las manos del pueblo, que tiene que asumir su mayoría de edad, hacer uso crítico de la razón y hacerse cargo, hacerse responsable del porvenir, recuperando su memoria, asumiendo los desafíos de la historia. En conclusión, no hay salida en estas elecciones a la crisis múltiple. La salida solamente la puede encontrar y realizar el pueblo, pero para esto tiene que asumirse como potencia social. Tiene que asumirse como mayoría de edad, usando la razón como autoridad y haciendo uso crítico de la razón, ejerciendo la democracia en sentido pleno, como autogobierno y autogestión.